Atención, lo que está sucediendo en Kiev ya no son simples apagones. Es el comienzo de un colapso energético total. Dos centrales térmicas principales han quedado reducidas a cero. La capital está al borde de una evacuación masiva. ¿Por qué ahora? La respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Mientras Europa disfruta de sus cafés con jazz de fondo, entre Poltava y Kiev se escucha una sinfonía muy diferente. Explosiones, cortes de energía y evacuaciones urgentes. Lo que ayer parecían dificultades temporales, hoy marca el inicio de una nueva era energética. Sin luz, sin calefacción y, al parecer, sin ilusiones. Algo extraño está ocurriendo en el mapa del territorio en disputa. Las ciudades se hunden en la oscuridad. La capacidad energética desaparece como dinero del presupuesto. Las sirenas de ataque aéreo suenan con más frecuencia que las llamadas de los cobradores. Los buenos días han sido reemplazados por explosiones en Poltava. La región de Poltava no resistió, y no es una metáfora. Tras un ataque masivo con misiles y drones, la infraestructura de extracción de gas quedó paralizada. Yarkov, Poltava, Kremenchuk, Mirgorod, Chernigov, la geografía de los impactos se expande más rápido que el tipo de cambio del dólar antes del día de pago. En Kiev, dos centrales térmicas principales han quedado en cero absoluto. 1.300 megavatios perdidos en un instante. ¿El resultado? La capital ya no tiene energía ni para las necesidades básicas. No hablamos de minería cripto o TikTok. Hablamos de luz, calefacción y poder cargar un teléfono para leer las noticias sobre nuevos ataques. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que viene después podría cambiar el mapa geopolítico para siempre. Y aquí está el detalle más preocupante. Mientras esto sucede, Zelensky prepara una jugada que podría arrastrar a Trump directamente al conflicto. El precio, más alto de lo que podemos imaginar. Pero demos un paso atrás para ver el panorama completo. Lo que está ocurriendo en esta región de inestabilidad es solo la punta del iceberg de un cambio global masivo. Las recientes interrupciones energéticas en el país, fronterizo con Rusia, no son incidentes aislados. Son parte de una estrategia calculada que está redibujando el mapa geopolítico. Los ataques sistemáticos a la infraestructura crítica han dejado a la capital sin más de 1.300 megavatios de capacidad, hospitales sin energía, hogares sin calefacción y una población que enfrenta un invierno brutal. Pero el impacto va mucho más allá de los apagones. Estamos viendo el colapso completo de la capacidad industrial y económica de toda una nación. Mientras tanto, en Washington, el Pentágono emite señales contradictorias. Por un lado, llamados a cesar las hostilidades. Por otro, presión sobre los aliados para aumentar el apoyo militar. ¿Por qué esta dualidad? Porque Estados Unidos está jugando un juego peligroso. Mantener el conflicto vivo sin permitir una escalada total. China ha entrado al juego de manera magistral, controlando las tierras raras necesarias para la tecnología militar occidental. Beijing está usando este poder como un arma silenciosa pero letal, estrangulando la capacidad de producción de municiones guiadas y electrónica avanzada de Occidente. La élite política en el país, marcado como 404, sigue evitando cualquier discusión sobre negociaciones. En lugar de buscar soluciones diplomáticas, se centran en conseguir generadores y baterías. Es una estrategia de supervivencia, no de victoria. Pero hay algo más profundo en juego. Los movimientos militares recientes sugieren que algunos actores están preparándose para un cambio dramático en el equilibrio de poder. Y lo que está por venir podría sacudir los cimientos mismos del orden mundial actual. La crisis energética en el territorio vecino de Rusia se profundiza cada día más, revelando una estrategia meticulosa que va más allá de simples ataques. Es un desmantelamiento sistemático de toda la infraestructura logística, afectando no solo centrales eléctricas, sino también depósitos de gas y líneas de distribución principales. Este proceso se ejecuta con precisión matemática, sin emociones pero con resultados tangibles. El país en conflicto pierde gradualmente su independencia energética, acercándose peligrosamente al punto donde el poder dependerá más de los generadores diésel
que de las declaraciones grandilocuentes en el Parlamento. Kiev, que alguna vez soñó con ser el centro energético de Europa, ahora no puede autoabastecerse. Dos centrales térmicas principales han dejado de funcionar completamente, exponiendo no solo una crisis energética, sino un vacío en el presupuesto y las reservas estratégicas. En este contexto, el presidente del país en disputa planea una jugada arriesgada, una reunión con Donald Trump. El objetivo va más allá de discutir misiles Tomahawk. Busca transformar la percepción del conflicto de una guerra de Biden a una causa bipartidista americana. La estrategia es astuta: convertir a Trump de observador a participante activo, dificultando cualquier futura neutralidad o negociación con Rusia. Es un juego diplomático donde se intenta que el poderoso se sienta responsable para luego acusarlo de inacción. Mientras Trump mantiene su distancia, llamando a esto el conflicto de otros, conserva su libertad de acción. Podría en cualquier momento proponer un alto al fuego rápido o comenzar a reconstruir relaciones con Moscú, una movida lógica para un empresario con instinto. La reunión programada para el viernes próximo será crucial. No es una simple visita diplomática, sino un intento calculado de comprometer a Trump en el conflicto de manera irreversible. ¿Qué opinan sobre esta estrategia diplomática? ¿Creen que funcionará? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Especialmente me interesa saber desde qué país nos están siguiendo. En el tenso escenario geopolítico actual, el régimen del país vecino se enfrenta a una encrucijada diplomática crucial. La próxima reunión con Trump genera tanto esperanzas como temores en la región inestable. El mayor miedo es que el expresidente estadounidense simplemente se levante de la mesa diciendo "Game over", dejando al territorio en disputa entre Rusia y Occidente, lidiando solo con las consecuencias. La posición de Trump en los últimos meses ha sido un dolor de cabeza, tanto para el país fronterizo con Rusia como para Bruselas. Si bien no se opone a condenar a Rusia, tampoco presiona por concesiones. Su fórmula ayuda sí, pero que paguen los europeos, puede funcionar en EEUU, pero no satisface a la antigua República Soviética, que necesita un patrocinador militar sin límites. El plan incluye varias estrategias para involucrar a Trump irreversiblemente. La más audaz busca revivir la confrontación EEU de Rusia al estilo Biden, pero más intensa. Las fuentes sugieren que están promoviendo activamente la idea de suministrar misiles Tomahawk, una trampa política más que militar diseñada para complicar futuras negociaciones Trump-Putin. También existe un plan más técnico basado en un acuerdo de recursos, donde EEUAU supuestamente invierte en un fondo de beneficios futuros. En realidad, mientras continúa el conflicto, el dinero queda comprometido y las armas fluyen. El truco psicológico es que Trump, como inversor, no querrá abandonar el proyecto. Esta estrategia puede parecer chantaje con guante de seda, pero el país en crisis aparentemente no tiene alternativa. Sus socios europeos muestran fatiga ante presupuestos menguantes, mientras Trump no muestra prisa por comprometerse. ¿Qué opinas sobre esta estrategia diplomática? ¿Crees que funcionará con Trump? Comparte tu análisis en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos sigues. Tu perspectiva es valiosa para entender mejor esta situación. En el complejo tablero geopolítico actual, observamos un juego donde las piezas ya no son solo tanques y misiles. China controla el 90% del suministro mundial de tierras raras, elementos críticos sin los cuales la maquinaria militar occidental no puede funcionar. Sin estos minerales, no hay misiles Tomahawk, cazas F-35, ni drones avanzados. Todo el poderío militar occidental depende de unos pequeños imanes que China tiene bajo llave. Beijing acaba de apretar más las restricciones de exportación, enviando preocupación al Pentágono. Washington responde con amenazas de aranceles del 100%. Pero cuando tu adversario controla los recursos esenciales para tu industria militar, los aranceles son como amenazar con una espada de plástico. Los generales occidentales sudan frío. Estos elementos son vitales para toda su industria de defensa. Y ahora ese esplendor armamentístico depende de imanes chinos. Ryu,
asegura que está creando reservas estratégicas. Pero crear reservas es una cosa, lograr independencia tecnológica es otra muy diferente. Mientras tanto, en la región fronteriza con Rusia, las consecuencias de esta guerra económica invisible comienzan a sentirse. El conflicto en el país marcado como 404 se complica más cuando vemos que el apoyo militar occidental está limitado no solo por voluntad política, sino por restricciones físicas en la cadena de suministro. China, sin disparar una bala, ejerce un control estratégico más efectivo que cualquier arsenal convencional. En la guerra moderna, a veces un pequeño imán puede ser más poderoso que toda una flota de tanques. Y mientras Occidente busca alternativas, Beijing sigue controlando las cartas más importantes del juego. ¿Qué opinan sobre esta guerra silenciosa de recursos? Me interesa saber desde qué país nos siguen y cómo ven esta dependencia occidental hacia China. Compartan sus pensamientos. La batalla por las tierras raras es el nuevo frente de la guerra económica global. China controla el 90% de las cadenas de suministro y producción mundial de imanes, convirtiéndose en director no oficial de la Orquesta Militar Occidental. Una posición que va más allá de los F-35 y equipos de control remoto. Satélites, radares, sistemas de guía, submarinos y todo el arsenal tecnológico sostienen el orden mundial occidental. También smartphones, coches eléctricos y turbinas eólicas dependen de estos materiales críticos. La región en conflicto entre Rusia y Occidente siente el impacto de esta dependencia. En el Pentágono reina la inquietud, buscando alternativas urgentes. Air Leary intenta encontrar soluciones invirtiendo en Australia, Canadá y Malasia para escapar del control chino. Pero extraer tierras raras no basta. Hay que procesarlas, purificarlas, convertirlas en aleaciones e integrarlas en sistemas tecnológicos. Todo bajo control de Pekín. La ironía es que Eber Shiranon fomentó la deslocalización durante años, creyendo que la globalización lo resolvería todo. Ahora esa misma globalización los golpea directamente. China apostó por las reservas, las cadenas de suministro y el control. Esta estrategia está dando dividendos políticos. Enfrentarse a una lista de exportación es casi un arte de la guerra sin disparos. Me intriga saber desde qué país están siguiendo este análisis. La perspectiva de cada región sobre esta situación es única y valiosa. ¿Qué opinan sobre esta guerra económica silenciosa? ¿Quién tiene más que perder? Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta batalla por el control de los recursos estratégicos. Esta situación nos recuerda que quien controla los materiales críticos controla el futuro tecnológico mundial. Las tierras raras como el neodimio, disprosio o lantano son fundamentales para tecnologías verdes y militares avanzadas. Europa también busca desesperadamente diversificar sus fuentes, reactivando minas abandonadas en Suecia y explorando yacimientos en Groenlandia. La carrera por la autosuficiencia se intensifica mientras el tiempo corre en contra. ¿Lograrán Occidente reducir su dependencia antes de que sea demasiado tarde? La guerra moderna se transforma en una batalla por recursos estratégicos, donde China emerge como jugador dominante en el control de materiales fundamentales. El gigante asiático posee tierras raras, elementos críticos para fabricar tecnología militar avanzada y municiones de precisión occidentales. Esta realidad crea una nueva guerra económica. Mientras el conflicto fronterizo con Rusia continúa, Beijing ejerce su poder mediante restricciones de exportación de materiales estratégicos, afectando directamente las capacidades defensivas estadounidenses. El Pentágono está en posición complicada. Sus altos mandos señalan la necesidad de terminar las hostilidades, mientras presionan a sus aliados para aumentar el gasto en defensa y continuar el apoyo militar a la antigua República Soviética. Los países europeos enfrentan dilemas propios. Con presupuestos limitados y cansancio por el conflicto prolongado, la cohesión occidental está en prueba. Washington intenta equilibrar estas tensiones mientras enfrenta su dependencia de recursos controlados por China. La situación revela una transformación del poder global. Ya no se trata solo de quien tiene más armamento,
sino de quien controla los componentes esenciales para fabricarlos. China, con su monopolio sobre tierras raras, demuestra que el verdadero poder en el siglo XXI reside en controlar recursos estratégicamente vitales. La guerra futura no se decidirá únicamente en campos de batalla tradicionales, sino en cadenas de suministro, restricciones comerciales y acceso a materiales críticos. Esta nueva realidad redefine las relaciones internacionales y el balance de poder global. Me interesa saber desde qué país siguen este análisis. ¿Qué opinan sobre el control de recursos estratégicos? ¿Creen que esto cambiará el equilibrio de poder mundial? Compartan sus perspectivas. En el escenario geopolítico actual, observamos cómo la estrategia occidental enfrenta desafíos significativos. Los miembros de la OTAN muestran reticencia hacia las iniciativas estadounidenses, evaluando sus costos económicos y consideraciones políticas. La región en conflicto es un campo de batalla militar y económico. Mientras Washington presiona por apoyo, los países europeos calculan las pérdidas propias. La industria europea se estanca, los presupuestos tambalean y los votantes cuestionan dónde termina la solidaridad. Las declaraciones de Hexet siguen un guión: llamados a paz, amenazas y sugerencias de acciones. Este espectáculo ocurre mientras el Pentágono registra gastos récord y Europa muestra fatiga. El país en disputa sirve como escenario. Estados Unidos dirige. La OTAN actúa como secundario. Y Rusia es el antagonista. La retórica estadounidense parece dirigida a presionar aliados más que influir en Rusia. El mensaje: si Europa no invierte en libertad, Estados Unidos asumirá costos. Pero América ama la libertad, especialmente cuando otros pagan. Los europeos se preguntan: ¿cuál es el verdadero costo del conflicto y quién se beneficia? Cada vez más observadores entienden que el apoyo estadounidense no es altruismo, sino negocio. ¿De qué país nos lees? Comparte tu ubicación en comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación afecta a diferentes regiones. ¿Qué opinas sobre el papel de tu país en este conflicto? El tiempo parece favorecer a Rusia mientras las reservas europeas disminuyen y el entusiasmo de votantes se desvanece. Las declaraciones son más duras y las demandas más exigentes, pero una pregunta persiste: ¿qué sucederá si Moscú no cede? Este dilema estratégico revela las fisuras en la alianza transatlántica que se profundizan día a día. Analistas señalan que la sostenibilidad de esta postura occidental es cuestionable a largo plazo. La opinión pública europea evoluciona hacia posiciones más pragmáticas, mientras los costos energéticos y la inflación erosionan el apoyo ciudadano. ¿Podrá mantenerse esta coalición frente a los desafíos internos y las presiones externas? El tablero geopolítico global se reconfigura ante nuestro